Señores, señoras, damas y caballeros, otakus, furros, furras y jugadores de monas chinas en general, pero sobre todo gente que sigue este canal, lo conseguimos, lo logramos. Sin ninguna C6 y sin ningún arma de 5 estrellas por encima del R1, es decir, sin dupes ni refinamientos, tenemos las skins de armas 5 estrellas. Quería guardar este momento especial para enseñarlo y reclamarlo con vosotros en este vídeo, pero prepararos que se vienen curvas y este vídeo va a ser muy turbulento. Voy a comentar bastantes cosas, voy a comentar ciertas opiniones, explicaciones y sobre todo un precedente que se va a marcar a partir de este endgame que ha generado mucha polémica y muchas opiniones divididas en la comunidad. Pero lo primero y más importante, lo primero. Vamos a disfrutar y ya sabéis, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Hay una bendición gratis al día solo por comentar y hacer todo esto que no os cuesta nada y que ayuda un montón. Suscribirse, like, la campanita es muy importante, que hay gente que no lo hace, comentario para el algoritmo. Bienvenidos invitados a los streams. En stream sacamos esto delante de un montón de gente de vosotros y el momento fue cine, fue memorable, fue épico, fue leyenda y fue historia de la comunidad de Genshin Impact. Y que aprovechéis si estáis comiendo, gracias por estar un día más aquí detrás de la pantalla, gracias por todo el apoyo. Disfrutar porque esto es vuestro. Ahí está. Mirad, qué bonito. Y aprovechar en este momento pues para darle like, suscribirse y apoyar el canal. Las skins de armas 5 estrellas. ¿Qué diferencia tienen con las de 4 estrellas? La verdad, que brillan. Básicamente, la única diferencia que tienen es que brillan y que son de 5 estrellas, por supuesto. Ahí está. Y el arco por último. Pues bien, básicamente, aquí con todo reclamado, el principio del vídeo es que no me las voy a equipar. No voy a equipar estas armas 5 estrellas. Simplemente voy a entrar aquí y las voy a enseñar para que veáis la diferencia. Tengo las de 4 estrellas en su momento. Estas son las de 5 estrellas, que son iguales pero brillan. Y recordar para la gente que no lo sepa, que las de 4 estrellas se pueden equipar a cualquier arma, sea el arma de 4 o 5 estrellas. Con lo cual, la única diferencia real es que brillan. Y desaparecen del inventario. Entonces, obviamente no las voy a equipar, las estoy enseñando aquí, pero no las voy a equipar. ¿Por qué no las voy a equipar? Porque quiero explicar varias cosas, aparte de que no os preocupéis que en este vídeo voy a enseñar y explicar todos los personajes y cómo están construidos con los que me pasé este reto endgame, por si queréis replicarlo y queréis hacerlo, al menos intentarlo, o por si me está viendo alguien que tenga más constelaciones que yo y diga, ah, bueno, pues si el señor de la pantalla se lo pasa con C2, yo con C4 y C6 me lo paso de sobra. Pues bien, ¿por qué no voy a equipar estas skins de armas 5 estrellas? A modo de protesta y solidaridad con vosotros. Que estas skins apenas duren, una vez las consigas, 28 días, es una especie, yo creo que de equilibrio barra testeo de Hoyoverse para que la gente se quejase, porque sabían que se iban a quejar, pero no tanto en el sentido de que aunque yo consiga estas skins de armas, me van a desaparecer y dentro de 20 días voy a estar igual que los que no tenéis las skins, es decir, son innecesarias. Y la protesta es en base a que sí, es cierto que la dificultad 5 no puede hacerla cualquiera, pero con el tiempo, aprendizaje y mejorando las cuentas se va a poder. Sobre todo mi protesta es porque sí que es cierto que si te van a requerir una cantidad de balleneo, dinero y esfuerzo tan grande como para esto, al menos que lo que te dan, número 1, merezca la pena, y número 2, que también hubiese una forma, aunque sea con esfuerzo, de conseguirse free to play. Realmente esto sería el primer y único objeto, aparte de las constelaciones, pay to win del juego y no tiene mucho sentido. La verdad es que dejadme en los comentarios qué ideas podrían hacer como para que esto fuese más equilibrado, obviamente con menos dificultad y que pudiese acceder la gente, pero que además estas recompensas merecieran la pena, en el sentido de armas de eventos antiguas, constelaciones de personajes 4 estrellas como un dupe de Yansan o un dupe de algún 4 estrellas que estemos buscando, y realmente eso quizá podría ser más interesante que unas skins temporales. Entonces, ese punto, a modo de protesta, no voy a utilizar ni equipar las skins de armas porque van a desaparecer y porque tampoco me aportan mucho más allá de lo que ya tenía. Ahora, voy a explicar lo que utilicé para pasarme este endgame. Aquí veis los equipos y los tiempos de cada uno de los 3 runs. En directo expliqué la rotación y demás, y el gameplay, además de este Arlequino, está grabado en directo. Los otros he ido haciéndolos cuando tenía 10 minutos, 20 minutos. Este piso de Skirk sí que lo he sacado, creo, en directo en 52. Lo saqué en 51, un momento que tuve 10 minutos y pude optimizar la rotación y hacerlo un poquito más rápido. Y este de Kinich, 77-78 de forma continua es sencillo, pero saqué 76 dándole cabezazos, es decir, intentándolo muchísimo.
muchísimo. ¿Cómo están construidos los personajes? Pues mirar, señores, para que veáis cómo están. La Arlequino tiene un fallo, además. Voy a enseñaros en orden porque mirar los 4 primeros, los 4 segundos y las Skirk. Y voy a enseñar armas y constelaciones y todo lo demás. Pues bien, creo que lo más disclaimereable es esto, ¿vale? Es una Klee C4. Luego a partir de aquí no hay más allá de C3 de Mabuika, pero es soporte, y C3 de Skirk para la ulti, y a partir de ahí son todo C2 o C0, ¿vale? Entonces, la C4 de Klee no hace nada. Es un golpe que a día de hoy, este golpe de la C4 de Klee pega menos que la ulti de Bennett. La C3 es la elemental más 3, tampoco hace nada ni hace mucho daño. La que contaría, y he calculado que el tiempo de la sala no cambiaría, es la C2. La C2 de Klee, como veis, reduce la defensa de los enemigos un 23%. Entonces todo el equipo, incluido Kimmich, pega más. Esta sería la constelación importante. Si no tenéis Klee C2, podéis jugar Amber, y Amber lo hace súper bien, que ya lo hemos explicado Okram y yo, y hemos sacado los 180 segundos. Ahora, el resto de personajes, pues bien, como dije, la constelación máxima es Mabuika C3, pero se está jugando de soporte de Arlequino, y Skirk C3, que aquí sí que está carreando muchísimo la Skirk C3. El resto son o C0 o C2. Personaje por personaje, señores. Primero las constelaciones, porque muchos dirán, ah, bueno, claro, como con constelación, no hay C6. No hay C6 ni armas con refinamientos. Quería comentar también, antes de enseñar los personajes, una cosa también muy importante, y es que literalmente esto es la demostración de que no hacen falta C6 para pasarse estas cosas. Es la demostración y también un poco la cerrada de boca a la gente que estaba llorando el primer día, que estaban muy pesados y había que calmarlos un poco, de que no hace falta C6 para sacar esto. El primer lloro de todo el mundo era, ¡ay, eso solo se saca para personas que tienen todo C6 y demás! No, la verdad es que no. La verdad, como os dije en muchos vídeos, mi cuenta free to play está como parecida a esta. Mi cuenta free to play no se pasa la dificultad y no se pasa el endgame porque decidí no tirar a Skirk, no tirar a Yaka, no tengo ningún carry crío, entonces la máquina fuente enigma no la voy a pasar. Pero la free to play, la tulpa, la saco igual en 60 segundos, y el magma dragón no tengo a Kimmich, pero tengo un equipo con Raiden C3 que lo baja más o menos en 70-80 segundos más o menos. Pero no tengo a Skirk. Pero básicamente explico esto porque en mi free to play también tengo una Furina C2 y tengo varios personajes que complementan mucho esto, y voy a sacar a Mabuika C2 de aquí a unos días, o ya está el banner. Entonces, no es algo para ballenas que se tenga que hacer full C6. Esta es la demostración de que con construcción, conocimiento y sí, algunas C2 también, pero hay una Emily C0 por aquí que está brillando muchísimo, es la demostración de que esto se puede. ¿Hay que sacar la skin de arma 5 estrellas? No, porque es temporal y es totalmente inútil. ¿Hay que sacarla de 4 estrellas? No, porque también es temporal, pero si se puede sacarla de 5 estrellas sin C6, la de 4 estrellas lo puede hacer la mayoría de gente solo enfocándose y dejarse de quejar. Ahora, señor de la pantalla, usted ha dicho que va a enseñar los personajes. Se acabó el vídeo, no voy a enseñar ningún personaje. No, mentira. Vamos a ver cómo están. Arlequino, con su arma R1, ya como os dije no hay ningún arma con refinamientos, solo todas R1 y ya está. Full set, C2 y doble corona sin subir la elemental. ¿Cómo están los artefactos para que los veáis? Pues bien, una flor bastante mejorable, de hecho, con 2 fallos. Una pluma de 0 fallos, sí que está muy bien. El rompo aquí en reloj, como podéis comprobar. Justo contra la tulpa la maestría me sirve, pero contra mundo abierto y toda la historia, realmente Arlequino no aprovecha tanto la maestría, tenerlo en cuenta. El cáliz, este es mi gran fallo. Mi Arlequino no tiene cáliz de piro, tiene cáliz de ataque. Como podéis comprobar, es un cáliz de ataque de casi 50 de crit value. Y lo subí, de hecho, por la probabilidad, por si me servía para darle, yo que sé, a Yansan probabilidad para el Favonius y tal. Y al final, pues subió así. Y decidí equipárselo y me di cuenta de que era el daño máximo por rotación. Tenía otros ítems, pero este es el daño máximo. Es peor que uno de piro, tenerlo en cuenta, pero es lo que más puedo conseguir a día de hoy. Y el casco, que sí que es bastante bueno el casco. 14.4 probabilidad, 11 de recarga, 2 fallos. Luego, la abuelita, ¿cómo tenemos? Bueno, y se me queda así la Arlequino, 72, 243, 122 de recarga y 2600 de ataque. Mejoraría con un cáliz piro, básicamente. Esta es la Arlequino. La abuelita os expliqué en otros vídeos, pero para quien no la haya visto, es geoarmada porque no activa el pergamino. Y es muy importante optimizar todo lo que tienes. Lleva geoarmada. Lleva su arma y tiene C2, que la C2 baja la resistencia a piro otro 20% más, aparte de ella C0 ya lo hace, y da 250 de maestría al personaje en campo. Esto es muy importante, y la C1 da stacks de daño infligido en proporción a la maestría de Citrali hasta 13 stacks. Luego, aparte del set de geoarmada, básicamente los talentos doble corona, pero esto da igual, porque al final Citrali la elemental la subes para que aguante el escudo, pero la ulti da igual. Lo que pasa que, como veis, también subí el ataque normal y la construí medio a DPS, hice una cosa rara ahí, un reto en stream, y luego nada, geoarmada maestría, la pluma malísima como veis, pero maestría recarga y maestría recarga. No tiene mucho más. Citrali ya sabéis cómo va. Xilonen
También es C2. Y tengo Favonius, que esto es curioso. Si hubiera tenido el propio arma de Xilonen, dado que este equipo no requiere energía, porque la última Wicca sí se tira, pero no usa energía y no se tira la ulti de Xilonen, no se tira la ulti de Citrali, no se tira la ulti de Arlequino. Si habéis visto el gameplay, los editores lo han puesto mientras narraba algo de fondo, que lo hice en stream. Veis que no tiro ultis de nadie menos de Mavuika, entonces el Favonius sobra. Si hubiera tenido el arma de Xilonen, lo hubiera pasado con más facilidad y con más daño. Se ha hecho sin arma de Xilonen porque no la tengo. En este endgame sirve. En el mundo abierto, en el abismo, en una rotación normal del equipo, yo sigo recomendando Favonius por encima de su arma. Este equipo es concreto y no tira ultis menos la de Mavuika. Con lo cual, esta Xilonen podría no haber llevado ningún tipo de arma, o si hubiera tenido casualmente el arma de Kazuha, que bufa también cosas al equipo, el arma de Kazuha en Xilonen hubiera sido muy buena para la tulpa porque hubiera bufado al equipo para hacer más daño. Así que aquí tuve algo que mejorar, que no tenía la posibilidad, pero que le llevé un Favonius que en este caso es inútil. Luego, set de instructor, porque obviamente el Petra no lo activa porque en ningún momento a solo es un cristalizado piro contra la tulpa. C2 y tenemos de 8, 10, 9. Esta es Xilonen, se me queda así. Igual está bien equipada, o sea, tiene algo de probabilidad para que se active el Favonius si tiene recarga, con lo cual no está nada mal. Y Mavuika. Mavuika soporte, no carry. Mavuika soporte. Con su arma, con C3. Esta es una de las C3 que hay, pero como es soporte no afecta tanto como si fuera carry, pero es Mavuika soporte C3. Y tenemos ataque, piro, daño crítico. Si queréis ver los stats, pues lo paráis rápido. Así ahí están todos los artefactos. Paráis el vídeo y lo veis. Y tiene 74, 194 más el arma 74, 230 de proporción. Un poco de maestría y 2400 de ataque. Este es el primer equipo. Y ha hecho la sala en 53 segundos. Si alguien tiene más constelaciones o algo parecido, pero con el arma de Xilonen, es muy posible que pueda sacar el piso cerca de en 50 segundos. Luego, el equipo de Kimmich, el de los 76 segundos, que mejoró, digamos, la marca de Okram por un segundo. Okram creo que lo sacó en 77. Pues bien, yo uso a Klee en vez de Amber, pero porque llevo sacrificios con la triple elemental y por la C2, pero quien no tenga C2 de Klee, mejor Amber. Luego Bennett es un Bennett convencional con aquí la Favonia y veis que tiene esta skin de armas. Aquí disclaimer, ya ha pasado en stream. Algún miñi va a decir, si acabas de decir que no vas a equipar las armas y las skins de armas y tienes a Bennett con la skin equipada, ya, porque las que no voy a equipar son las de 5 estrellas, número 1. Y número 2, esto lo equipé el primer día que lo saqué. Lo saqué el primer día del endgame, hice la guía a las 2 horas de salir el endgame y las equipé todas, con lo cual me da pereza desequipar porque tú equipas como 20 o 30. Entonces las equipé el primer día, pero seguramente a partir del momento en el que decidí posteriormente no usarlas porque tampoco aportan nada, literalmente, y desaparecen, que es lo que me molesta, pues básicamente no las equiparé en el futuro. Pero por si alguien tenía la duda, pasarle este segundo del vídeo y se queda contestado por si acaso no tiene capacidad de raciocinio o de en la propia línea del tiempo, pues de identificar los momentos en donde uno explica una cosa y donde uno hace una cosa, porque son distintos y es importante saber el contexto. Benito, aquí la Favonia, full nobleza, C6, corona en la ulti, y sabéis que la C6 aquí es muy importante porque algún básico elemental ayuda a bajar el escudo, y los artefactos, reloj de recarga, Kali de ataque raro pero por la recarga, porque esta vez este Bennett no es el Bennett que siempre construyo, que sabéis que a veces recomiendo que la ulti haga buen daño. Es un Bennett que lo enfoqué en recarga para calcular la recarga suficiente para que en 2 elementales de Klee tiene 3 por el sacrificio, pero en 2 elementales de Klee este Bennett tenga permaulti siempre, y entonces me optimizó mucho la rotación. Luego Emily, que en mi opinión viene en el banner ahora como Mavuika y la considero una de las MVPs. ¿Por qué? Porque no tiene su arma y no tiene constelaciones. Es el MVP porque es un 5 estrellas C0 participando, aparte de Bennett, que es un 4 estrellas, son los MVPs, ¿no? Y tenemos Emily con su set de quemadura porque Klee lleva recuerdos y lleva sacrificio, como expliqué, recuerdos para bufar el daño de Kimmich y de Emily, o sea, para bajar resistencias dentro, y sacrificio para la triple elemental. Por cierto, Klee se me queda así, quien quiera verla, pero vamos, como veis no hace daño prácticamente, tiene mucha recarga solo. Luego, Emily, pues full set, ataque, dendro y daño crítico. Y se me queda así. La recarga es un extra de lo normal para tener perma ulti también. Y la probabilidad está demasiado alta. Podría tener 75 y un poco más de daño, pero bueno, está bien. Esta es la Emily. Y los talentos doble corona. No tiene más, pero AC0 ha hecho lo que tenía que hacer. Y el señor Kimmich. Este es el MVP del Magma Dragón. Y es cierto que Kimmich, concretamente, es el personaje que más potencial real tiene de hacer mejores tiempos contra el Magma Dragón. Prácticamente Kimmich es como Skirk para el otro boss de crío de abajo. El boss de arriba, como veis, Arlequino y Mavuika pueden hacer
hacerlo casi igual. De hecho, Arlequino lo hace mejor que Mavuika, como habéis visto en ese equipo. Pero Kimmich sí que es el MVP con mucha diferencia al resto de carries. Y tiene 2200 de ataque, su arma tiene C2 y tiene el full set de obsidiana. 1, 10, 10, o sea, casi perfecto. Y estos son los ítems. Aquí esto igual, reloj de ataque, como veis un reloj de 40 grid value de recarga y un solo fallo, muy bueno el reloj. Cali de Dendro, que además puede mejorar dentro de lo que cabe, tiene 2 fallos con 40 de crit value. 40, ¿no? Sí. No, 30 de crit value, perdón. Con recarga, 30 de crit value y vida decente, puede mejorar. Y el casco, que también es un casco muy bueno, con mucho ataque, recarga y probabilidad. Se me queda así. 90 de probabilidad, 240 de daño, 44 de recarga. Me hubiera gustado tener 150 y alguna rotación tenía la ulti un poco antes y 2200 de ataque. Bastante fuerte el Kimmich. Ese es el equipo de Kimmich. Este lo ha bajado en 76. Creo que dando cabezazos lo hubiera podido sacar en 75. Pero bueno, ya he hecho las skins, con lo cual trabajo hecho. Y una curiosidad. Hay que hacer siempre la rotación perfecta de Kimmich y los cancels del bolazo y hacer los 5 bolazos, tenerlo muy en cuenta. Si no hacéis los 5 bolazos todas las rotaciones, no te da el potencial para hacerlo en menos de 80 segundos. Hay que practicar mucho jugar Kimmich para hacer siempre los 5 bolazos. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Ludvar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Ludvar y para los que usáis Ludvar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mavuika C2. Quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el armita. Ludvar es la solución y Ludvar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Ludvar. Así que sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Ludvar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Ludvar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. El equipo de Skirk, para terminar el vídeo y para terminar lo que, digamos, el hall de la fama, como si fuera la liga Pokémon de Pokémon, básicamente, pues es igual, es el hall de la fama, ¿no? Tenemos a Scoffy, 2400 de ataque, arma y C1, esto es interesantísimo, el arma y la C1 de Scoffy, sabéis lo poderosa que son. Full set, doble corona y los artefactos de nuevo convencional. Ataque, crío y casco de ataque porque me sobra la proporción crítica, aunque el casco, como veis, es muy malo. Luego se me queda así, 57 y 15, 72, me gustaría llegar a 80. Luego tengo 260 de daño crítico y me falta la recarga, tendría que llegar a 150 de recarga, o sea que está muy justa. Pero aquí viene el truco. Este truco es que hice una rotación de Skirk Nuker, no doy ataques normales, solo tiro la ulti. Es una rotación muy fluida, donde Ganyu va Favonius y donde Furina va Favonius. Es doble Favonius este equipo y es enfocado sobre todo en ultear muy rápido. Ganyu tiene full set de nobleza, tiene C2, estas dos elementales ayudan a la aplicación de crío y a las partículas extra para el equipo. Tiene 9, 8, 10, coronar la ulti como sub DPS y lleva set de nobleza para buffar a Skirk, que esto es importante. ¿Cómo va? Reloj de ataque, Cali de crío y casco de daño crítico. ¿Y cómo se queda? Pues 56 y 15, 71 de probabilidad, me gustaría tener más. El daño crítico, sabéis que tiene 60 más de Scoffy, con lo cual realmente tiene casi 275, 276. Podría perder un poco de daño y 193 de recarga para tener la ulti siempre al timing. Esta Ganyu es una sub DPS entre comillas, pero sobre todo es, como veis, buffer de Skirk. Luego, Furina, Favonius también, full set para hacer mucho daño fuera del campo, también C2, hay gente que la tiene C3, con lo cual con C3 tenéis más facilidad, yo solo tengo C2. Y 1, 10, 10. ¿Cómo se queda? Lo mismo, convencional como en las guías del canal. Vida, hidro y daño crítico. Nada de reloj de recarga, nada de Cali de vida o de casco de vida, que he visto cosas rarísimas en un montón de sitios.
convencional, como os enseñé en las builds del canal y como lo he aplicado perfectamente para poder hacer este endgame. Luego, el Favonius y se queda así. Tiene 71 más 15, 86 casi de probabilidad, 183 de daño. Ella no recibe el bufo de Scoffy, entonces me gustaría tener más daño, pero bueno. 82 de recarga para tener perma ulti y 30.700 de vida, que con la C2 igual me ponía como en 55.000, una cosa así, con lo cual la vida me sobra. Y Skirk, el MVP de este endgame, que ha hecho la sala en 51 segundos, es la sala, digamos, con el menor tiempo posible. Es una Skirk con 2700 de ataque, con su arma CC, o sea, R1, con su set, no cazador fantasmal, su set, que ahí está la diferencia. Con C3 la tenía C2 y me calentaron en stream para sacar la C3 y mereció la pena porque sacamos las skins de armas. No recomiendo hacer estas cosas y tampoco es importante ni indispensable. Y doble corona. ¿Cómo se quedan los ítems? Pues bien, la flor y la pluma están decentes pero mejorables. Flor y pluma son bastante parecidas, de hecho, ahí las veis. El reloj rompe set, 40 grid value, podría ser mejor, pero también está muy bien. El cáliz me salió con la escarcha y es perfecto. Como veis, 14 de probabilidad, 13 de daño, 9 de ataque y un fallo en recarga. Apenas un fallito en recarga nada más. Y un casco de ataque. Otra vez, al igual que Scoffy, no es un casco de daño crítico, es un casco de ataque, como os estuve explicando en su build en un montón de sitios. Es un casco de ataque. Aquí está la demostración de cómo funcionan las cosas y cómo os explico todo en Genshin. Esta es la prueba definitiva. Y tiene 28 daño crítico el casco. Me gustaría que de substat tuviese a lo mejor más probabilidad para, en vez de 81 que tengo con consonancia, tener 90 o algo así. Pero aquí está el casco, que es bastante malo, de hecho. Y este es el Hall de la Fama. Estos son los tiempos: 53, 76 y la barbaridad de 51 segundos en la sala de Skirk con este equipo. Y para terminar, como conclusión final, me gustaría comentaros dos cosas muy sencillas. Y hay una cosa que no quiero olvidarme, tíos, que me parece que hay una persona que se merece mucho respeto después de esto. Quiero en este momento agradecer a Okram. No hemos hablado demasiado, tampoco nunca nos llevamos mal, pero igual la comunidad de Genshin siempre ha tenido muchas tensiones y toda la historia. A día de hoy no, está la cosa calmada y me alegro por ello. Pero la verdad es que quiero agradecer a Okram porque yo no pensaba sacar esto. Yo os juro, tíos, que dije, o sea, no tiene sentido. Son bichos que tienes que explotar con C6 y tal. Y el resumen de la historia es, vi que él se lo sacó y dije, hostia, pues creo que puedo intentarlo. Igual él tiene Arlequino C3 y yo C2 y algunas cosas un poco distintas. Él se los pasó, o sea, hemos hecho los mismos equipos literalmente. He aprendido mucho de lo que él ha hecho. Y literal me inspiró y me motivó. Dije, este chaval se lo ha sacado, ¿por qué yo no voy a poder? ¿Sabéis? He tenido menos tiempo porque cuando él lo sacó, yo estaba en la UN de Valencia y pues yo estaba en un evento, no podía ni hacer stream ni nada, o sea que... Y yo he tardado una semana más, me hubiera gustado sacarlo más cerca, más a la par que él, pero he aprendido mucho y quiero dedicarle este logro al chaval, porque esto ha sido porque he visto al chaval que lo hizo, me motivó, dije, lo tengo que sacar y lo he sacado. Y ahí está, tíos. Ahí está, se ha sacado, tíos. Esta es la demostración, como he dicho al principio, de que no hacen falta C6 ni armas con refinamientos. Como veis, todas las armas son R1, no tiene refinamiento las armas, y había varias armas de 4 estrellas, varios Favonius, el sacrificio en Klee y demás. Y de hecho Xilonen prácticamente no llevaba arma porque no tenía nada que le interesara ni que beneficiase. Es la demostración de que no hace falta bayonear para hacer las cosas, no hace falta refinamientos de arma 5 estrellas, no hace falta sacar C6 de los personajes. Si hubiera tenido Skirk C6 o Mabuika C6, lo podría haber hecho con mucha más facilidad, pero sin embargo es Mabuika, que no es el carry, es una Arlequino C2, el carry de ese equipo, es un Kinich C2, el carry de ese equipo. Y sí que es Skirk C3, pero con C2 se podrían haber sacado cerca de 53 segundos y entonces ahí hubiese que optimizar 3 segundos más en otro de las dos salas. Entonces, no hace falta. Es compartir este vídeo de verdad porque es la demostración final de que no hace falta bayonear en Genshin, no hace falta C6, no hace falta refinamientos de armas, no hace falta, es solo mera diversión. Y al igual que es tan inútil estas skins de armas cosméticas, porque son inútiles y porque desaparecen, las constelaciones de los personajes son igual de inútiles. Quien las saca, enhorabuena y bien por ellos, y yo seguramente alguna saque por gusto, pero ha de ser consciente, como podéis comprobar, que no te aportan mucho más que el conocimiento, la paciencia, la disciplina, la implicación y el ver las guías del canal y aplicarlas, así de fácil. Y por último, y es una crítica a este endgame, en mi opinión sí que está en un 80% bien y yo sí defiendo este endgame, me ha gustado muchísimo y sobre todo acabo de demostrar pues la implicación que le he puesto y el reto personal de obsesionarme yo mismo para sacarlo y hacerlo y demostrároslo.
Pero sí que hay una pequeña crítica en que es verdad que estas recompensas son inútiles. Son skins de armas que desaparecen, que no sirven para nada y que yo creo que para la mayoría de jugadores de Genshin Impact no merecen la pena el esfuerzo. Y la dificultad 5 que te da una pluma, sí vais a conseguir la mayoría, si no es este, es en el siguiente y si no en el siguiente, así que ni os quejéis, ni os preocupéis, ni os enfadéis. ¿Las skins de armas sirven? No. Si fuese algo que sirviera de verdad para una cuenta, ¿merecería la pena? Sí. Como dije antes, un arma de evento que no se pudiera recuperar, una constelación de un personaje 4 estrellas o incluso skins de personajes o a lo mejor sí skins de armas, pero que te pudieras quedar de alguna forma, pero que estuviera entonces equilibrado un poquito para que más gente pudiera acceder a ello. En vez de hacer literalmente de aquí a aquí un por dos en la vida, a lo mejor tratar de que aquí no fuese un por dos, sino un 50% más de vida y que hicieran más daño, pero que fuera, digamos, más cercano para la mayoría de jugadores. Poquito más, señores. Aquí está el nuevo endgame con las skins de armas, cómo lo he conseguido y las conclusiones y opiniones finales de este endgame. Cuidaos mucho, tener muy buen día, espero inspiraros y motivaros ya no solo a hacer cosas en un juego de monas chinas que es secundario, sino a inspiraros y ser mejores el día de mañana como seres humanos por encima de un juego. Uno siempre puede superarse y hacerlo mejor y demostrárselo a la gente, pero sobre todo demostrárselo a uno mismo y saber que es capaz de hacer las cosas que se propone y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñimis y chaito.